La arquitectura barroca de los siglos XVII y XVIII tuvo en Europa un desigual reparto e imagen, pues según sus vicisitudes históricas, tradiciones locales e influencias recibidas, cada país ofrece toda una serie de variantes sobre la base común de una riqueza formal creciente. La arquitectura barroca tendió a ser en sí misma espectacular, teatral en sus efectos, llamativa en sus formas y poderosa en su expresión. Las composiciones más atrevidas y libres del manierismo fueron su punto de partida, sí, pero sin desconocer que hubo también un barroco equilibrado de honda tradición renacentista. Así, frente a la exuberancia barroca, existió una templanza igualmente barroca, tanto que cabe hablar de barroco y clasicismo como las dos caras de una misma moneda. En 1666, un pavoroso incendio destruyó buena parte de la ciudad de Londres, desapareciendo sus edificios más representativos, entre los que se encontraba la gran catedral gótica de San Pablo. Para su reconstrucción se llamó a Christopher Wren, a quien se encargó también el replanteamiento de la ciudad, donde la nueva catedral ocuparía un lugar privilegiado sobre el solar de la iglesia medieval desaparecida. El actual templo de San Pablo fue el resultado de un largo proceso en el que se barajaron gran número de ideas a través de planos y maquetas, destacando la conocida como el Gran Modelo, que se custodia en la propia catedral y cuya ejecución se terminó en 1673. Sin embargo, no sería este espectacular modelo ni otras propuestas ulteriores las que se llevarían a efecto, sino un último proyecto que data de 1675, en el que la planta de la catedral, siendo una obra del siglo XVII, venía a repetir la disposición de la incendiada catedral gótica. Cambiaba el estilo, sí, pero su disposición con el coro en la profunda cabecera era de clara estirpe medieval. En su amplia cripta encontraron reposo los restos del propio Wren, a quien seguirían entre otros artistas británicos, pintores como Reynolds, Turner o Blake. San Pablo de Londres, que sin duda se miró en San Pedro de Roma, es un ejemplo del rostro clásico de la arquitectura barroca, inspirada en modelos del Renacimiento, siendo su cúpula, solo externamente, un recuerdo de algunos proyectos de Bramante. La catedral estaba prácticamente terminada en 1698, a excepción de la fachada, con sus torres de recuerdos borrominescos, y el frontón, con el gran relieve de la conversión de San Pablo, todo ello ejecutado en torno a 1705. Faltaba igualmente terminar la gran cúpula, la obra maestra de Wren, que finalizó su hijo en 1707. La aparente sencillez de su aspecto exterior encierra una compleja estructura barroca de bóvedas que permitiría crear interesantes juegos de luz y perspectiva, haciendo coincidir la forma arquitectónica con sus exigencias mecánicas. Su sabia construcción constituye uno de los hitos más notables de toda la historia de la arquitectura. La cúpula de San Pablo de Londres tenía su antecedente en lo visto por Wren en la iglesia de los Inválidos de París, obra de Gilles Ardoin-Mansart, donde el verticalismo de su ordenado volumen culmina con una cúpula de análoga complejidad interna, lo que explica el aparente doble tambor que deja ver exteriormente. La presencia de estas cúpulas sobrealzadas de tradición renacentista es una constante en un grupo de iglesias como la Val de Grâce y la Sorbona en París o la Salute de Venecia, hasta que su sólida geometría se rompió en manos de los más atrevidos arquitectos del siglo XVII, como fueron Borromini y Guarino Guarini. En sus manos, la forma exterior de la cúpula perdió interés para no ser sino mero resultado de las necesidades lumínicas del interior. Por ello, Guarini, en la iglesia de San Lorenzo y en la capilla del Santo Sindone de Turín, abrió numerosos huecos que a modo de ojos iluminaban el interior de un modo sorprendente. La cúpula había dejado de ser una superficie curva continua para dar lugar a complejas formas estrelladas de disposición calidoscópica
en una combinación que, siendo esencialmente barroca, tiene algo de arcana belleza medieval. Siendo muy difícil traspasar aquellos límites formales y constructivos, la cúpula y la arquitectura toda recuperaron el equilibrio de antaño a comienzos del siglo XVIII en obras como la iglesia de la Superga, también en Turín, proyectada por el abate Filippo Juvarra por encargo de Víctor Amadeo II de Saboya. Este reencuentro con el clasicismo que encabeza Juvarra y que, sin dejar de pertenecer al mundo barroco, resucita soluciones clásicas como los pórticos, columnas y frontones, se comprueba igualmente en la iglesia votiva de San Carlos Borromeo de Viena. Esta obra fue encargada al arquitecto Fischer von Erlach por el emperador Carlos VI en acción de gracias por haberse librado la ciudad de la peste de 1713. La cita erudita y clásica de las columnas, al modo de las de Trajano y Marco Aurelio en Roma, convive con una iglesia de planta oval, donde la contención decorativa incluye formas de clara tradición barroca, aunque muy lejos del recargado mundo formal de otras escuelas y maestros en estos epígonos del barroco en Europa. Paradójicamente, y cuando el barroco estaba en una fase final de vuelta al orden, otras áreas, como España, impulsaron su verdadera arquitectura barroca en pleno siglo XVIII. De ello son excelentes muestras tanto la fachada del Obradoiro de la Catedral de Santiago de Compostela, terminada por Casas y Novoa, como la más meridional fachada de la Catedral de Murcia, proyectada por Jaime Bort con una libertad compositiva sorprendente, donde no faltan detalles de claro perfil rococó. Otro tanto sucede en los países germánicos, donde abadías e iglesias de peregrinación como la de los 14 Santos de Baltasar Neumann ofrecen torreadas fachadas de muy tradicional perfil, aunque rematadas ahora por animados chapiteles bulbosos. A su vez, los interiores ofrecen un rico y amplio repertorio formal, cuya verbosidad expresiva se aviene bien con el propio carácter barroco de la devoción popular a la que dieron cobijo, sin perder por ello elegancia y finura tanto en el detalle como en la orquestación general. El espacio interior se ordena de modo original en favor del efecto general, donde se desdibujan los límites de las artes, invadiendo la pintura el campo de la arquitectura y aflorando entre ambas esculturas, púlpitos y elementos en relieve, en una suma bellamente integrada a la que se añaden la vistosidad de los materiales, el color y la luz, hasta alcanzar un clímax de delicada religiosidad único en la Europa católica. Muchas de estas iglesias se concibieron con efectistas transparentes a contraluz que tienen su origen en el que Bernini hizo en San Pedro de Roma, sobre la silla del apóstol, más allá del célebre baldaquino en bronce con columnas salomónicas. Este nuevo orden salomónico, de columnas torsas, que se decía inspirado en el del Templo de Salomón en Jerusalén, encontró su más amplio eco en los retablos españoles, como el de San Esteban de Salamanca, una de las obras más conocidas de José Benito de Churriguera de finales del siglo XVII. Estos retablos salomónicos se prestan a composiciones diversas, fingiendo en ocasiones inexistentes espacios, como el retablo baldaquino del Hospital de la Caridad de Sevilla, de Simón Pineda, para albergar la escena del entierro de Cristo de Pedro Roldán. Si bien los retablos se hicieron en madera dorada, también existen ejemplos de bella arquitectura marmórea, siendo magníficos los tabernáculos exentos, entre los que destaca el del Sagrario de la Cartuja de Granada, proyectado por Francisco Izquierdo e iniciado en 1704. Con frecuencia, retablos, tabernáculos y capillas establecieron un diálogo a través del espacio y de la luz, de tal forma que su belleza radica precisamente en su pura musicalidad. La puesta en valor de la arquitectura en su propio medio, dando lugar a una verdadera escenografía urbana,
fue uno de los rasgos más sobresalientes del mundo barroco. Roma, también en este aspecto, se convirtió en el ejemplo a imitar, pues la intervención de Bernini y otros arquitectos en sus calles y plazas, donde se alzaron espectaculares fachadas, obeliscos, fuentes y escaleras, hicieron de la ciudad eterna una eterna lección de cómo la ciudad puede y debe ser considerada en sí misma como una obra de arte. En la memoria de la historia quedarán para siempre obras como la gran escalinata que desciende desde la iglesia de la Trinità dei Monti hasta la Plaza de España. Su autor fue Francesco de Santis, quien la hizo entre 1723 y 1726 a solicitud del Papa Inocencio XIII. Es sin duda una de las obras maestras del urbanismo barroco, como sucede igualmente con el conjunto de la Fontana di Trevi, proyectada por Nicola Salvi e inaugurada en 1762 por el Papa Clemente XIII. Entre los temas arquitectónicos que encontraron amplio desarrollo durante los siglos XVII y XVIII, no faltó el de la villa o palacio suburbano, que enlazando con la tradición renacentista siguió produciendo obras maestras. Los châteaux franceses forman un grupo de gran personalidad al rodearse de disciplinados jardines, puentes y estanques, como los de Maisons Laffitte y sobre todo Vaux-le-Vicomte, donde se hizo un ensayo general de lo que sería poco más tarde el conjunto de Versalles. Mayor importancia alcanzaron los grandes palacios reales, desde el Louvre de París con la columnata de Perrault, al de Hampton Court, cerca de Londres, donde también intervino Wren, sin olvidar el de Schönbrunn en Viena, el Palacio Madama de Turín con la fachada de Yubarra, o el Palacio Real de Madrid, que nunca llegó a tener los jardines y fuentes que rodean el Palacio de la Granja en Segovia. Este es una curiosa mezcla de estilos y carácter, pues siendo italiano en su arquitectura, ya que fue el propio Filippo Yubarra quien diseñó la noble fachada sobre los jardines, resulta francés por el gusto de estos, así como por las fuentes y juegos de agua, pues no en vano fueron encargados por Felipe V, el hijo del Delfín de Francia y nieto de Luis XIV. Pero ninguno de todos estos conjuntos de palacios, jardines y ciudades residenciales pudo competir con la obra más representativa de la Europa barroca, Versalles. Sin duda fue la empresa constructiva de mayor empeño de Luis XIV, el Rey Sol, el monarca absoluto por excelencia, aquel que dijo: «El Estado soy yo». Esta afirmación de su omnímodo poder tiene traducción tangible en los dilatados horizontes de la composición general de Versalles, donde la Cámara del Rey se convierte en centro y eje del planeamiento de la ciudad, palacio y jardines. Allí, y sobre el núcleo inicial que hizo levantar su padre Luis XIII, en torno al actual patio de mármol, fue creciendo un palacio de largas alas, obra de Levaux y Gilles Arduin-Mansart, sin olvidar la responsabilidad del pintor Lebrun. Los espectaculares jardines y bosques se ordenaron geométricamente de mano de Lenotre con fórmulas estrelladas netamente barrocas, cuya irradiación se convertía en signos visibles de aquel Rey Sol, no faltando el agua en forma de caudaloso canal o domeñada en estanques y fuentes. Completaban el ambicioso proyecto las numerosas estatuas que pueblan aquellos jardines bajos, cada uno con su nombre y significado propios, de los que el mismo Luis XIV dejó una curiosa descripción e itinerario. Bien puede afirmarse que Versalles fue el espejo en el que se miró gran parte del arte cortesano de las monarquías absolutas del siglo XVIII, imitando el lujo y carácter de su arquitectura, mobiliario, jardines y fuentes en una secreta pero evidente rivalidad.